Arturo dice que no está seguro de casarse contigo, y que ya no hay un nosotros qui. Él prefiere la verdad ahora que una mentira después. Esas fueron las palabras que Valeria, con una sonrisa cruel, susurró a Sofía en El Faro. Sofía, esperando una propuesta de matrimonio en su 5º aniversario, acababa de ver a Arturo, su prometido, riendo íntimamente con esa mujer en otra mesa. El mundo se le vino encima. La pequeña caja de regalo, un futuro que creía seguro, se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con un golpe sordo. Era el inicio de su humillación, de su derrumbe total. Un derrumbe que marcó el fin de una era, y el comienzo de otra. Antes de seguir, cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me emociona que estas historias de justicia, tan reales, lleguen tan lejos. Tu comentario es vital. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar. Sofía, la mujer que ahora sentía el mundo derrumbarse a sus pies, no siempre fue la víctima silenciosa. Hija de inmigrantes, creció en los barrios humildes de Miami, donde cada día era una lección de resiliencia. Desde muy joven, su vida fue una maratón de esfuerzo y sacrificio. Becas ganadas con sudor, trabajos de medio tiempo que pagaban sus libros de marketing, y la promesa silenciosa a sus padres de que su lucha no sería en vano. En la universidad, un encuentro fortuito cambió su rumbo. Arturo, un estudiante de finanzas con una sonrisa que desarmaba y una ambición palpable, apareció en su vida como un huracán. Él la deslumbró con promesas grandiosas. Una casa con jardín, risas de hijos, un futuro lleno de éxitos. Seremos imparables juntos, Sofía, le susurraba. Y ella, con el corazón lleno de ilusiones, le creyó cada palabra. Su amor parecía esculpido en roca. Por él, Sofía sacrificó oportunidades que muchos soñarían. Una oferta de trabajo en Nueva York, un trampolín para su carrera, fue rechazada sin dudar. Su sueño era construir por el sueño de ellos asterisco en Miami, apoyando a Arturo en cada paso de su ascenso. Recordaba el picnic de su primer aniversario, cuando él le regaló un medallón con sus iniciales, un símbolo de su unión inquebrantable. O aquella Navidad, bajo las luces parpadeantes, cuando le prometió que el próximo año le daría un anillo, un futuro sellado. Pero esos recuerdos, antes tan preciosos, comenzaron a retorcerse en su mente. Como una melodía desafinada, pequeños signos de alerta empezaron a sonar. Arturo se volvía distante. Sus excusas para llegar tarde se hacían más frecuentes. Su celular, antes un objeto compartido, se transformó en una extensión de su privacidad, siempre oculto, silenciado. Llamadas que tomaba en el balcón, susurros que se perdían en la noche. Sofía, en su inocencia, los atribuía al estrés del trabajo, a la presión de sus ambiciones. Pero la frialdad en su mirada, la ausencia de ese tacto familiar, eran agujas que pinchaban su alma. El gélido distanciamiento de Arturo se convirtió en una constante. Ya no era solo la mirada fría. Era un abismo que crecía entre ellos. Sus reuniones hasta tarde se extendían hasta la madrugada, y sus viajes de negocio se volvían cada vez más frecuentes e inexplicables. Sofía, con una ingenuidad que ahora le parecía infantil, seguía creyendo en sus excusas, aferrándose a la imagen del hombre que le había prometido un futuro, pero algo en su intuición le gritaba que la verdad era mucho más oscura. Un día, Sofía encontró una bufanda de seda olvidada en el asiento del copiloto de su auto. No era suya, olía a un perfume desconocido, una fragancia dulce y exótica que no encajaba con el aroma amaderado de Arturo, ni con el suyo propio. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Sería posible? Desechó la idea, intentando convencerse de que era de alguna colega de Arturo, una compañera de trabajo. Pero la imagen de la bufanda, suave y sedosa, se grabó en su mente como una advertencia silenciosa. El cambio en Arturo era cada vez más evidente. Sus palabras se volvieron afiladas, sus críticas constantes. Tus ideas de marketing son demasiado idealistas, Sofía. El mundo real es más cruel, le decía con desdén, cuando ella intentaba compartir sus sueños de abrir una consultoría propia. Oh, ese vestido es muy casero, para la cena de la empresa. Deberías pensar en algo más moderno. La humillación era sutil, pero constante, erosionando su autoestima día tras día. A veces, sentía que él disfrutaba viéndola encogerse. ¿No les parece cruel cómo alguien que juró amarte puede transformarse en tu peor verdugo?
Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te sentiste desvalorizado por alguien a quien amabas? Me encantaría leer sus experiencias. La aparición de Valeria dejó de ser una sombra. Primero, fue un nombre que Arturo mencionó casualmente, una colega de negocios que ayudaba en sus proyectos. Luego, fue un mensaje de texto que Sofía vio de reojo, con un emoji de corazón. Y finalmente, fue la noche en que Arturo la dejó plantada en la gala benéfica que tanto le importaba a Sofía, solo para ver fotos de él en redes sociales, sonriendo radiante junto a Valeria en el mismo evento, sus manos peligrosamente cerca. La traición ya no era una sospecha, era una bofetada en público. Valeria, con su cabello rubio impecable y su sonrisa condescendiente, no tardó en hacer sentir su presencia. En el ascensor de la oficina de Arturo casualmente se encontraron. Sofía, ¿verdad? Arturo me ha hablado mucho de ti. Dice que eres muy tradicional, dijo Valeria, con un énfasis en tradicional que sonó a anticuada. Luego, con una mirada evaluadora a su ropa añadió, debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica. Yo la verdad, no tengo tiempo para esas cosas. La ironía era un puñal, y Sofía sintió cómo su rostro se ponía caliente, pero mantuvo la compostura. Arturo por su parte se deleitaba en sus nuevas preferencias. Los planes de fin de semana con amigos se reemplazaron por compromisos importantes a los que Sofía no estaba invitada. Las noches en casa, que antes eran sagradas, ahora eran solo una excusa para que él se encerrara en su estudio con su celular. Sofía, necesito espacio para mis cosas. Tú deberías hacer lo mismo, ¿no crees? Buscar tus propios intereses, le espetaba con una frialdad que helaba la sangre. Su voz, antes un bálsamo, ahora era un arma. La humillación alcanzó su cúspide en una cena de empresa. Arturo, con Valeria a su lado, la ignoró por completo. La presentó a sus colegas como Sofía, mi amiga, y luego se rió de uno de sus comentarios inocentes sobre su trabajo voluntario. Sofía siempre con sus causas perdidas, bromeó, y Valeria soltó una risa aguda y despectiva. Muy casero tu vestido, Sofía, susurró Valeria al pasar junto a ella, su aliento a menta y cinismo. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero una extraña calma la invadió. Era como si el dolor hubiera llegado a su límite y se hubiera transformado en algo más, algo duro y resiliente. En ese momento, mientras veía a Arturo y Valeria riendo a carcajadas, una chispa se encendió en sus ojos. No era tristeza, ni desesperación. Era una determinación fría y calculada. La Sofía ingenua y enamorada había muerto. En su lugar, emergía una mujer que había sido pisoteada pero no quebrada. Una mujer que, a partir de ese instante, dejaría de ser la víctima para convertirse en la estratega de su propia justicia. La humillación había sido su despertar. ¿Y ahora quién creen que saldrá victorioso de esta cruel partida de ajedrez? Dejen sus predicciones en los comentarios y denle like si sienten que Sofía merece su venganza. Sofía, con esa extraña calma que solo la desesperación puede forjar, se había jurado que la cena de empresa anterior sería el último acto de humillación que soportaría. Pero el destino, o la sutil crueldad de los hombres, guardaba un golpe final, más devastador. Semanas después, Miami hervía con la noticia. Arturo lanzaría su propio fondo de inversión, un evento de gala que prometía ser el epicentro de la élite financiera de la ciudad. Él, en un gesto que Sofía no supo si era condescendencia o una última muestra de control, la había invitado como su acompañante oficial, una fachada para mantener las apariencias frente a sus inversores más conservadores. Cuando Sofía llegó al resplandeciente salón del hotel, con un vestido que había elegido con esmero para proyectar una dignidad que por dentro sentía desmoronarse, el aire se sentía denso con la falsedad. Arturo, radiante y exultante bajo los focos, la esperaba en la entrada, pero no solo. Valeria, con un vestido rojo que gritaba, dueña de la fiesta, y una confianza descarada, estaba enganchada a su brazo, su sonrisa de depredadora fijada en Sofía. Mira quién ha llegado, cariño, arrulló Valeria, su voz como miel envenenada. La reliquia del pasado. Arturo soltó una risa hueca. Una risa que apuñaló a Sofía más que cualquier insulto. Un temblor incontrolable recorrió a Sofía, desde la punta de los pies hasta la raíz de su cabello.
Una punzada helada en el pecho le aceleró el pulso hasta límites insospechados, la respiración se volvió errática, un jadeo silencioso que nadie parecía notar. El salón, lleno de miradas curiosas y cuchicheos, se convirtió en un escenario cruel donde ella era la única actriz sin guión, sin saber cómo actuar. Intentó sonreír, intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban imperceptiblemente a sus costados. El mundo giraba a su alrededor, pero su mirada se fijó en Arturo, buscando una señal, un atisbo del hombre que había amado. No encontró nada, solo una máscara de indiferencia. Mientras la noche avanzaba, la farsa se volvía insoportable, cada minuto una tortura. Arturo, rodeado de inversores y socios que lo felicitaban, presentaba a Valeria como su socia estratégica y su futuro brillante, ignorando por completo la presencia de Sofía. En un momento, Sofía se acercó, intentando felicitarlo por su éxito, con la última esperanza de que, al menos en público, le brindara un mínimo de respeto. Arturo, tu discurso fue excelente, dijo con voz apenas audible, la garganta seca, pero antes de que él pudiera responder, Valeria se interpuso, su rostro a escasos centímetros del de Sofía, sus ojos inyectados de una rabia contenida que apenas podía ocultar. ¿Qué haces aquí, estorbo?, siseó Valeria, su voz baja pero venenosa, asegurándose de que solo Sofía la escuchara. Arturo y yo estamos ocupados construyendo un imperio, algo que tú nunca entenderías con tus sueños de marketing para causas perdidas. Y antes de que Sofía pudiera reaccionar, antes de que pudiera procesar la crueldad de esas palabras, la mano de Valeria se alzó. El golpe en su mejilla resonó en el silencio que de pronto, inexplicablemente invadió ese rincón del salón. El ardor en su piel fue instantáneo, un fuego abrasador, pero el shock fue aún mayor. Las cabezas se giraron, los murmullos cesaron. Sofía se llevó una mano a la mejilla enrojecida, sintiendo el pulso enloquecido, latiendo furiosamente en su rostro. La humillación era tan profunda que le robó el aliento, la dejó sin aire, sin palabras. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas que se negaba a derramar, se posaron en Arturo, esperando, rogando con la mirada que interviniera, que la defendiera. Pero Arturo, en lugar de eso, soltó una carcajada estridente, una risa que taladró el corazón de Sofía, una traición más profunda que la bofetada. Valeria, por favor, no le hagas caso. Sofía siempre ha sido un poco dramática. Le encanta ser el centro de atención, incluso si eso significa hacer un papelón. La risa de Arturo, el desprecio en su voz, la bofetada de Valeria, todo se fusionó en un torbellino de dolor insoportable, un huracán que amenazaba con destruirla. Sofía sintió que se desmoronaba por dentro, que su alma se hacía pedazos irrecuperables, pero en medio de ese abismo, en lo más profundo de su ser, algo se encendió. Una furia gélida, una determinación inquebrantable, tan fría como el hielo y tan dura como el diamante. Sus puños se apretaron a los costados, sus uñas hincándose en las palmas. Levantó la barbilla, sus ojos, aunque vidriosos, se encontraron con los de Arturo. No había súplica, no había dolor. Solo un vacío helado, la promesa silenciosa de una tormenta que él no vería venir. La Sofía ingenua que conocieron, la que se dejaba pisotear, había muerto en ese instante. En su lugar, había nacido una estratega, y esta vez, no habría piedad. La risa de Arturo, ese sonido hueco y cruel, que resonó en el salón, fue el último clavo en el ataúd de la Sofía que había sido. El ardor en su mejilla palidecía ante el hielo que ahora se formaba en sus venas. No había lágrimas, solo una claridad brutal. Mientras la fiesta de lanzamiento del fondo de inversión seguía su curso, un torbellino de conversaciones y la música envolviéndola, Sofía se movía entre la multitud como un fantasma, observando cada detalle, cada gesto de Arturo y Valeria. Sus sonrisas cómplices, las miradas que compartían, el desprecio apenas velado hacia ella, todo se convirtió en información, en piezas de un rompecabezas macabro que ella, con una calma aterradora, empezaba a armar. La humillación pública, la bofetada física y emocional, no la había quebrado, la había forjado. En ese instante, la Sofía que Arturo conoció, la ingenua, la que se sacrificaba por un futuro compartido, dejó de existir. Nació una mujer fría, calculadora,
con una determinación inquebrantable que helaba la sangre. Su mente, antes nublada por el amor y la esperanza, ahora funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Cada palabra de desprecio de Arturo, cada mirada de burla de Valeria, se archivaba en su memoria, no como heridas que la debilitaban, sino como combustible para la tormenta que se avecinaba. Se juró a sí misma que nunca más sería pisoteada, nunca más subestimada. Recordó las palabras de su abuela, susurradas al oído en su niñez, con el aroma a café y pan dulce flotando en el aire: siempre ten tu propio nido, hija. Un lugar seguro, solo tuyo, por si el mundo se vuelve tormenta y te quedas a la intemperie. Esas palabras, que antes le parecían una precaución lejana, ahora resonaban como una profecía urgente. Arturo jamás imaginó la astucia y previsión de Sofía. Mientras él construía su imperio de apariencias y mentiras, ella había estado, silenciosamente, tejiendo su propia red de seguridad financiera, su respaldo. Su portafolio de inversiones discreto, su nido secreto, era más que una suma de dinero, era su libertad, su arma más potente. Con una meticulosidad que asustaría a cualquiera que la viera, Sofía empezó a actuar. Los días se convirtieron en noches de investigación y planificación. Primero, transfirió el resto de sus ahorros personales, aquellos que habían sido destinados a un hipotético futuro hogar con Arturo, a su cuenta discreta, asegurándose de que cada centavo estuviera fuera de su alcance. Luego, con una frialdad sorprendente, buscó el acuerdo prenupcial que Arturo había descartado con un gesto de la mano, llamándolo una mera formalidad sin importancia. Lo encontró guardado en un viejo archivador. Lo releyó una y otra vez. Una cláusula en particular, que él consideraba insignificante, se convirtió en la clave maestra de su estrategia de retirada. Empezó a reunir con sigilo todos los papeles de las pocas inversiones que sí compartían, los contratos de la propiedad que habían comprado juntos, cada extracto bancario. Preparaba el terreno legal para invocar esa cláusula y asegurarse de recuperar hasta el último centavo de su contribución, sin dejar resquicio para que él pudiera disputarlo. No quería un juicio ruidoso, sino una retirada estratégica, una jugada limpia y contundente. Asterisco, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Actuarías con la misma frialdad o buscarías la confrontación directa? Escribe en los comentarios. Asterisco, contactó a una vieja amiga de la universidad, Clara, ahora una abogada de éxito especializada en derecho corporativo, a quien le confió solo lo esencial, encriptando sus verdaderas intenciones con un lenguaje profesional y distante. Necesito asesoría sobre la disolución de ciertas inversiones conjuntas y la aplicación de cláusulas preexistentes, le dijo, su voz monótona y controlada. Clara, percibiendo la gravedad detrás de la formalidad, le brindó la orientación legal necesaria, sin hacer demasiadas preguntas personales. Sofía también empezó a revisar meticulosamente documentos bancarios, correos electrónicos antiguos, mensajes de texto. No buscaba pruebas de la infidelidad, eso ya era dolorosamente obvio y para sus fines irrelevante, sino de manipulación financiera, de cada promesa rota, de cada centavo que él había esperado que ella invirtiera en un futuro que nunca sería. Fotografió documentos clave con su celular, hizo capturas de pantalla de conversaciones comprometedoras, guardó audios de discusiones pasadas donde él menospreciaba sus sueños o la hacía sentir pequeña. Grabaciones que antes solo eran recuerdos amargos, ahora se convertían en evidencia. Cada fragmento era una pieza vital del rompecabezas, una bala cargada en su arsenal silencioso. Sofía se movía por el apartamento que compartían como una sombra, sus ojos fríos, su corazón un témpano. La imagen de Arturo con Valeria en el faro, la bofetada, la risa burlona de él, todo se había transformado en una fuerza motriz imparable. Ya no había espacio para el dolor o la duda, solo para la estrategia pura. Planificaba sus movimientos con la calma y la previsión de una ajedrecista maestra, anticipando cada posible reacción de Arturo, cada intento suyo de retenerla o manipularla. Él, en su arrogancia y ceguera, nunca la vería venir. Él la creía derrotada, ingenua, una víctima más de su ego. Qué equivocado estaba. La verdadera partida apenas comenzaba, y Sofía jugaría para ganar. Sofía se desvaneció, dejando una nota fría y un vacío. Arturo, en su arrogancia, lo vio como una derrota. No imaginó que cada documento firmado, cada transferencia ejecutada con precisión quirúrgica,
había sembrado una tormenta que explotaría donde más le dolía: su imagen, estatus y cartera. El lanzamiento de su fondo de inversión fue una gala en el salón más exclusivo de Miami. Arturo, radiante, paseaba con Valeria del brazo, brindando, recibiendo felicitaciones. Su discurso era una oda a la ambición. Valeria sonreía con arrogancia. Sofía no estaba, ni falta le hacía, pensó. La creía borrada, un recuerdo incómodo. Pero bajo ese escenario de éxito, los cimientos de su castillo de naipes ya temblaban. Mientras Arturo se vanagloriaba, las notificaciones legales de Clara, abogada de Sofía, llegaban a socios y bancos. No eran acusaciones públicas, sino movimientos estratégicos. La invocación de la cláusula prenupcial que él desdeñó, la venta de la parte de Sofía en inversiones conjuntas, la exigencia de su capital en proyectos que creía suyos, documentos irrefutables que demostraban a Sofía como una socia con derechos, ejercidos con frialdad implacable. Los murmullos comenzaron. Un socio recibió un correo, otro una llamada urgente. La salida de Sofía del capital conjunto, aunque legal y limpia, desequilibró acuerdos financieros delicados. La cláusula insignificante se convirtió en una daga en el corazón de su nuevo fondo. Las pruebas acumuladas, grabaciones de promesas rotas, manipulaciones no buscaron escándalo, sino asegurar que cada centavo suyo fuera recuperado sin objeciones. Arturo, aún en el escenario, notó miradas furtivas y susurros. Su sonrisa vaciló. Un inversor clave se excusó. Luego, su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado. Tu fondo está en riesgo. Sofía ejecutó movimientos legales. Necesito hablar contigo por ahora. El color abandonó su rostro. La risa se le atragantó. La imagen de Sofía, la que creyó débil, se cernió. Su imperio, construido sobre mentiras, se derrumbaba en público, no por un grito, sino por la implacable verdad financiera. Valeria, astuta y pragmática, observó el cambio en Arturo. Las miradas de admiración se tornaron en preocupación, incluso burla. El brillo de su futuro brillante se opacaba. Al verlo pálido, hablando frenéticamente, supo que el barco se hundía. ¿Un hombre sin poder ni riqueza? Eso no encajaba en sus planes. Con una última mirada de desdén, se deslizó entre la multitud, desapareciendo tan silenciosamente como había aparecido. El depredador se había quedado sin presa. El espectáculo, para ella, había terminado. Mientras el castillo de naipes de Arturo se desmoronaba en la opulencia de un salón que ahora solo reflejaba su miseria, Sofía, a kilómetros de distancia, saboreaba una paz que el dinero o las falsas promesas jamás podrían comprar. 2 años habían pasado desde aquella noche en el faro, desde la bofetada y la risa cruel que intentaron reducir las cenizas. Pero de esas cenizas, como un ave fénix, Sofía había renacido. Su nido secreto, aquel respaldo forjado con tanto esfuerzo y discreción, no solo había sido su salvación, sino el trampolín para su verdadera libertad. Había lanzado su propia consultoría de marketing digital, un sueño que Arturo había menospreciado, y ahora cosechaba éxitos que superaban sus expectativas más ambiciosas. Su oficina, con vistas al vibrante centro de Miami, era un testimonio silencioso de su resiliencia y su visión. Clientes satisfechos, proyectos innovadores, y la admiración de un equipo que la respetaba profundamente, eran el eco de su nueva vida. Su corazón, que una vez fue un campo de batalla de dolor y traición, ahora latía con una cadencia serena y poderosa. En un evento de networking, el destino le presentó a Daniel, un arquitecto de mirada amable y una honestidad palpable, cuyo apoyo incondicional y admiración genuina por la mujer fuerte e independiente que era Sofía, la llenaron de una alegría auténtica. No había promesas vacías, solo una construcción diaria de respeto mutuo, y un amor que se sentía tan sólido como las estructuras que Daniel diseñaba. Juntos, sin la presión de las apariencias o el peso de las mentiras, comenzaron a edificar un futuro que era genuinamente suyo, cimentado en la igualdad y la comprensión. Sofía no solo había recuperado su dignidad, había encontrado una felicidad más profunda, un propósito que la elevaba más allá de cualquier humillación pasada. El eco de la risa de Arturo y el veneno de Valeria se habían disipado, reemplazados por el sonido de su propia voz, fuerte y clara, dictando su destino. Y así, mientras Arturo se enfrentaba a las ruinas de su imperio, y a la soledad de sus ambiciones vacías, Sofía,
con la mirada puesta en un horizonte lleno de posibilidades, se dedicaba a construir su propio legado, uno cimentado en la verdad, el esfuerzo y el amor genuino. Su historia es un recordatorio de que la verdadera venganza no es la destrucción del otro, sino la reconstrucción de uno mismo. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.